de estornudar. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy recontento, ¿viste? Bueno, gracias. La otra vez nos emocionamos los dos. Pero me produce mucha alegría verte. Muy gratificante, ¿no? Venir a la casa de Bobillo House. Bobby House. O sea, hoy- Se llama así. Yo bueno, tengo un aprecio muy especial. Sí, yo también. Entonces me produce alegría. Estaba esperando el día. Ah, buenísimo. Yo Estaba también. esperando, así que llamarte es muy gratificante. Para que sepan, después les vamos a contar un poco de algunas anécdotas que hemos vivido Sí. juntos. Hemos caminado. Sí, ha sido muy, muy importante. Ha sido muy importante como guía y maestro. Bueno. No, es una palabra que por ahí no nos gusta no decirla, pero como guía y como Mentor. Sí, como mentor. Pero está bueno, pese a que da coaching, porque haces mentoring en realidad. Mentor. Es bueno, ha sido una guía importante. Yo, o sea, si me pongo a hacer un recuento, yo me recibí en el año 2000 y en el 2003 hice mi primer seminario. Es decir, que yo mi desarrollo profesional ha tenido como una influencia muy grande en la fundación. Y las herramientas que se aprenden en la fundación para mí han sido claves para entender la realidad, no como una cuestión que me pasa, sino como yo ser creador de la realidad en la que vivo. Totalmente. Así que ahora le vamos a contar un poco, porque estamos esperando. Voy a bajar la música. Esta música les cuento a todos que el cantante es el señor. Así que la voy a bajar ahora. Es como para nosotros, o para mí, un himno importante en la fundación y está cantado acá por Oscar. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Mentes Conscientes. Hoy, el miércoles de hoy, vamos a tener a Oscar Sigori, que como ustedes estuvieron escuchando, es una persona muy importante para mí, ha sido de mucha gratificación en mi vida en la parte de la fundación, en la cual he generado un vínculo interno de muchísima conciencia, de muchísimos momentos de placer, porque hablar con Oscar produce un estado de elevación en las partes que viajábamos juntos en la mente. Entonces es muy gratificante para mí que él esté acá, y también les voy a pedir que se presente y que a ver que nos cuente qué es lo que hace, porque es como un misterio para mí todo el trabajo que está haciendo Oscar en su nueva etapa de vida. Y bueno, Oscarcito, todo Bueno, tuyo. yo soy Oscar, viviendo plenamente y en armonía con Dios. Mi rol principal en el planeta es que soy abogado. Desde el año 2000 soy abogado y aproximadamente empecé a concursar para ingresar a la justicia desde el año 2008, 2009 y finalmente ingresé en el año 2014 y desde el año 2015 cumplo funciones como fiscal de cámara. Actualmente ese cargo se le llama jefe fiscal. Soy el jefe de los fiscales. El jefe de los fiscales. Hablando así coloquialmente. Sí, Así en la zona este de la provincia, donde tengo a cargo 3 fiscalías bastante grandes: la Fiscalía San Martín, la Fiscalía Correccional y la que es como la más importante para mí, la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos Sexuales. Un tema muy fuerte. Aparte, bueno, soy papá, que es mi rol como más fuerte. También estoy casado y además estoy involucrado en actividades deportivas porque me encanta el hockey sobre césped y ahora estoy involucrado en Tacurú. Ahí soy haciendo un poco de servicio. Sí, trabajo ahí, o sea, trabajo con niñas de la 7ª división, soy el ayudante de campo de Damián, que es el entrenador, y bueno. Estás bien ocupado. Sí, hay que tener una agenda importante, pero... De proyectos. Sí. Una de las cosas que te quería preguntar, que me estuviste contando, pero me gustaría como expandirla, porque es muy bueno lo que me contaste con respecto a tu servicio que empezaste a dar con la fundación, el servicio que tenía ese equipo de servicio, cómo se ha transformado, que nos conté esto de los plásticos, que recogían plástico. Sí, aproximadamente en el año 2010 nosotros empezamos a juntar voluntariamente plástico. Hacíamos una tarea de recolección que tenía que ver mucho con un insight, o sea, con una introyección, tratar de poner la basura en su lugar. Implica un trabajo interno bien interesante porque para salir a recoger plástico
implica también vencer la mirada del otro, porque inmediatamente salen los demás a decir qué está haciendo esta persona. Bueno, y los juicios. Y los juicios. Pero eso fue creciendo, hicimos algunas intervenciones urbanas, hicimos pinos, después repartíamos cartucheras que hacíamos con sachet, y después con el tiempo, bueno, medio como que fuimos parando esa situación, la cuestión se transformó como más educativa, con intervenciones en las escuelas, ¿no? Tratando de sembrar ahí, pero la tarea como más importante para nosotros es que logramos poner en la agenda pública y en la agenda política cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que vos imaginate que nosotros empezamos a trabajar este tema aproximadamente en el año 2010, en el 2011 estuve en TEDx, en una plataforma de charlas, y ya después de esa época hasta ahora ya hay propaganda respecto del tema de la recolección de residuos, dónde depositar los residuos, que era una cuestión que antes no se hacía. Claro, buenísimo. Nos pone ahora en una cuestión de como en otro nivel. La cuestión fue que Ciudadanos Antiplásticos, que era como nos llamábamos nosotros, tuvo un crecimiento que después ya era pasar a una escala empresarial, trabajar en una cuestión de industrialización que no era el objetivo del grupo. Entonces medio como que nos quedamos ahora, después nos tomó la pandemia, tuvimos que parar obligatoriamente por una cuestión de cuidarnos todos, pero ahora creo que nos vamos a juntar de nuevo, vamos a replantear y vamos a trabajar en las cuestiones Bueno, buenísimo para saber más o menos cómo estaba todo, sí. Porque yo me quedé con la del 2010, un poquito atrasado. Sí, bueno, pasa así que uno parece que el tiempo ¿Viste? Se corre muy rápido. Uno va. Yo lo mido por cada vez 2. Un año es cada vez 2, otro año. Bueno, pero, escúchame, Oscar Negro, te digo nomás. Contame esto de lo de género. ¿Qué es esto de lo de género? ¿Qué significa la Fiscalía de Género? Bueno, ¿Qué vivís ahí adentro? Primero, es una cuestión que para mí es muy importante en las enseñanzas de la Fundación para poder liderar un equipo de trabajo y de investigación para el abordaje de personas que están en una situación de violencia es muy difícil. Por eso para mí la Fundación ha sido como clave. Hay que aprender a no involucrarse, tener mucha neutralidad al momento de mucha empatía, mucha escucha activa, que es muy difícil conseguir. Ir a una oficina pública donde las personas tengan una escucha activa es difícil. Hay que entrenar a las personas en ese sentido y de neutralidad, porque cuando frente a una situación de mucho dolor es muy difícil no involucrarse. Claro. Entonces, ¿y si vos te involucras, cómo lo vas a ayudar? No lo puedes ayudar y aparte vas a reaccionar. Exacto. Te acoplas al equipo de la reacción de él. Las políticas de género tuvieron un crecimiento en los últimos 5 o 6 años grande, no así en la legislación que mucho anterior, pero que vienen a poner en contexto de romper muchas creencias que tienen que ver con estas creencias de que el hombre es superior a la mujer. Para mí es una creencia y falsa. Es una creencia falsa. Bueno, hay que romper eso. Todos somos iguales ante la ley y las políticas de género tienen que ver con poner el contexto de esa situación. Pero para mí como lo más importante, lo que yo trato de sembrar más allá de brindar apoyo a las víctimas, es cómo puedo yo ayudar a una persona que deje de ser víctima. Eso para mí es donde todos como sociedad tenemos que sembrar más. Tenemos que dejar de sentirnos víctimas. Y esa es una situación que no solamente afecta a las mujeres que piden ayuda y que hacen las denuncias, porque todo el que es víctima de violencia tiene que hacer la denuncia al 144, bueno, en los canales, por ejemplo, el Ministerio Público tenemos un sitio web donde vos podés hacer la denuncia online, el abordaje es inmediato, te mandamos el móvil, la asistencia ahí inicial es inmediata. El tema es el después. Claro. El después de la denuncia. Después de la denuncia, cuando la cuestión de las emociones se empieza a aquietar, ahí es donde viene un trabajo de crecimiento que lamentablemente el Estado no lo puede dar, porque ya depende
de una cuestión personal. El crecimiento en ese sentido ya es una cuestión y que no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil y que la vida es dura, y cuando uno se involucra y es parte de procesos de violencia como víctima o como victimario, es muy difícil salir del pozo de la serpiente. No sé cómo es, uno está la única forma para sobrevivir muchas veces es transformarse en serpiente, pero bueno, si uno decide salir, uno tiene que saber que los procesos van a ser muy dolorosos, necesitan muchas veces de ayuda profesional, necesitan tener herramientas que muchas veces no están dispuestas en la sociedad, al menos en manos del Estado. Eso, los psicólogos del Estado están prácticamente desbordados por este tipo de situaciones, y más ahora en época, vamos a decirlo, casi post-pandemia. Se ha dado más todavía. Se ha dado más. Bueno, acá tenemos unas preguntas. ¿Con quién estamos, Tati? Te cuento quiénes están. Está Carolina Calleja. Carolina Calleja, ¿tú la viste dos? Berenice. Berenice. Sí. Es babonada, Berenice, sí me escucho. Vicky Soloa. Berenice nos gusta a nosotros porque Berenice es como muy sagaz en las preguntas. Las preguntas de ella. Sí. Mira qué bueno. Silvia Comeda, Pedro Aballay, Merce Sibori. Mirá, también. Sí, Sí. Oh, un gusto, Merce. Ya le voy a pedir una foto a tu papá para conocer. Mimi Funes, que también hizo un comentario, te lo voy a leer. Enzo Calabrigo, Mariela Alemat, Andrea Sanpedri, Agustina Luques y Santi Franco. Mirá el Santi. Santi, hola Santi. Y Agustina, Y Agustina. que es mi arquitecta. Agustina, ¿está bien? Claro. ¿Estás tomando con las dos? Claro, Muy bien, exactamente. acá estamos con el negro. Ahí estamos, vamos a ver cuando me toque ir a dar feedback. Vamos a ver Algo que te gusta. Sí. Tenés que ir. Sí, bueno, por eso soy fiscal, un tipo que el juicio lo tiene marcado. Bueno. Pregunta de Berenice. Bueno, a ver. Hola Oscar, ¿qué herramientas aprendidas utilizás para mantenerte neutral? Bueno, lo primero es que la primera como regla es que hay que aprender a cuidarse. Porque si uno no puede cuidar a los demás, se los cuida a sí mismo. Esa es la primera herramienta. A partir del cuidado, también uno puede tener las posibilidades de corregir el rumbo. O sea, uno saber si lo que ha proyectado en todas las acciones, ¿no? O sea, esto ya lo hablo a nivel personal, pero yo también lo hago a nivel profesional, las reglas son iguales. Yo tengo metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y esas cuestiones hay que irlas chequeando permanentemente para saber si uno está en el camino correcto. Pero la principal es cuidarse. Y después el cuidarse es como el amar. Esta es muy amplio porque uno se cuida cuando tiene una escucha activa. O sea, cuando uno no está escuchando, está defendiéndose. Y en la defensa, uno muchas veces cuando uno se está defendiendo se está poniendo en un lugar... Se está quitando uno mismo. Claro, en donde uno no está en uno, está en otro lugar. Y eso es muy importante, por eso es muy importante tener una autoimagen clara, y esa forma uno la logra teniendo esa situación. También en la disociación, ¿no? Sí. El cuidarse es una forma de disociar el proceso, porque las cosas, entender que las cosas le están pasando al otro y que vos tenés que estar fuerte para poderlo ayudar. ¿Sí? Y estar bien atento a lo que uno está percibiendo en el otro. Porque para mí, lo que uno muchas veces percibe en las otras personas no es más que el autorreflejo. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros, como te acordás, le llamamos la identificación. ¿Con qué te identificas? Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es bien interesante, porque te puede llevar a lugares erróneos y atajos, no solamente en el cuidado, sino que a involucrarte en procesos que son completamente ajenos y que te traen resultados para la vida que son completamente distorsionados, ¿no? No es genuino, ¿no? Por ejemplo, puede pasar con el tema del dinero, puede pasar con el tema de las relaciones de las otras personas,
La felicidad tiene que ser siempre una cuestión que uno no se debe olvidar. Uno ha venido para ser feliz. Perfecto. Comentario. Comenta Andrea. Gracias por visibilizar un tema tan delicado de forma profesional y humana. Gracias por los aportes. Bueno, contame, no, buenísimo. Contame un poco en tu experiencia, ¿tenés algún caso así de violencia de género que haya sido muy difícil para vos y también muy difícil para manejar tu neutralidad, para manejar, ponerte en un lugar por el impacto que produjo? No. No. No ha habido un caso sí han habido casos como muy fuertes. He estado en dos femicidios que sí fueron, es como los homicidios son, en realidad son femicidios, ¿no? Pero yo digo homicidio para que la gente sepa, si hay alguien que no sabe lo que es un femicidio, que la muerte violenta de una mujer en manos de un hombre, que la mata por el hecho de ser mujer, ¿no? Es un femicidio. Yo he tenido dos, uno que fue muy cruel, de una chica que conocía yo de San Martín, de Ivana Emilio, que para mí ha sido uno de los crímenes más impactantes que he visto. Y un poquito tiempo después hubo una chica que asesinaron, la lapidaron, o sea, la mataron a piedrazos por cuestiones que tienen que ver con las creencias, porque el hombre creía que la mujer le engañaba, entonces la lapidó. Fíjate hasta qué punto es tan importante este tema de las creencias, porque en muchos textos, incluso en la actualidad, en algunas culturas, la lapidación está permitida precisamente para los casos de engaño, ¿no? de traición. De traición de la mujer hacia el hombre en cuanto a engañarlo con otro hombre, pero que no simplemente tiene que ver con creer que se consuma la traición. Una cuestión no solamente de creer, no solamente por creerlo ya no se tiene que consumar nada, lo creo. Muchas veces en este tema de las cuestiones de violencia de género tiene que ver con ese tema. Por eso es que hay que trabajar mucho en elevar la conciencia de las personas para que dejen de creer cuestiones que no existen, ¿no? Si uno va a creer que toda la vida va a ser joven y va a andar sacándose fotos, mostrando los músculos, va a llegar a un punto en que eso no lo va a poder hacer más. Entonces hay que tener una percepción como más realista de uno y tener mayor cuidado en ese tipo de cuestiones, cosa de que la realidad no sea una cosa que le esté pasando, sino que tenemos que ser creadores de la realidad. Perfecto. Pregunta. Yo tengo una pregunta, hablando de la realidad. ¿Has visto después de la pandemia que se incrementaron los casos de violencia de género? ¿O no es así? Mira, lo que yo he visto que se ha incrementado son los casos de desequilibrio emocionales, que ha habido un exceso en el consumo de estupefacientes y de alcohol en la sociedad. Ha habido, en consecuencia, hay un aumento de personas que piden asistencia psicológica y aumento de suicidios. Pero el aumento no ha habido un aumento específico respecto de la violencia de género, lo que no significa que eso no exista. Lo que no podemos hacer ahora es cuantificarlo, porque una de las cuestiones en las que sí vino a dar una buena respuesta a la legislación es que ahora los casos de violencia de género se pueden contabilizar. Antes eran problemas de pareja, cuestiones intrafamiliares que nadie podía, no estaba identificar, ¿no? Claro, nosotros le decimos visibilizarlo. Entonces ahora se puede visibilizar, entonces ahora se puede contar. Si vamos a los números fríos de las estadísticas, ha habido una disminución en cuanto, por ejemplo, ha habido menos femicidios en la provincia de Mendoza, pero eso no significa que haya habido una merma de la violencia contra la mujer, porque ha habido mucha violencia contra las personas, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, por ejemplo, los robos o, por ejemplo, las estafas, son violentas. O sea, son cuestiones violentas. Hay mucha manipulación y esa es una cuestión que tiene que ver con la violencia. Específicamente en cuestiones de género no hemos notado un incremento, pero sí hay un incremento en los niveles de violencia social. Por eso es que hay que verlo al fenómeno
post pandemia hay que verlo como estamos muy encima de medir las cosas que pasaron durante el 2020 y el 2021 como para poder cuantificarlas. Es muy cerca, vos decías. Estamos muy Es cerca muy reciente. para ver las consecuencias, ¿no? Yo creo que ha habido consecuencias profundas, pero para poder... Se están visualizando recién. Sí. Le tengo una pregunta con respecto a todo esto que vos manejás todos los días y tenés como un contacto. ¿Qué valor le podríamos poner a las personas? Porque, ¿qué te has dado cuenta vos que son como los patrones que mueven a personas a lastimar a otras personas? ¿Cuáles serían los patrones? ¿Qué le podríamos poner de valor para que la gente mejorara todo esto? Porque vos estás en el proceso de final, digamos, pero esto empieza antes. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para darle herramienta a las personas? ¿Qué tendrían que hacer las personas para salir de esto? Sería muy bueno que fueran a la fundación, primero, porque en la fundación muchas de las herramientas que yo después hay literatura. El tema es que uno lo que ve en la literatura o que ve en los cursos no es vivencial. Y esto no. Yo, por ejemplo, hay cuestiones, hay fichas que me caen de seminarios que yo tomé hace 15 años atrás que empiezo a darme cuenta, esto era tal cosa. Te das cuenta de eso. O por ahí uno crece y dice, te empezás a perdonar. Eso es importante. Yo creo que si hay algo en lo que las personas las podemos ayudar, es que las personas empiecen a tener desapego y a no tener visión sobre sí misma de tanto castigo. Como el perdón, hay que empezar a soltar y perdonar y decir, miren, esto lo hice de esta forma porque no sabía hacerlo de otra manera. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo pedirle perdón a una persona a la que he dañado sin estar consciente de que lo he dañado? Pero poder hablarlo, poder verbalizarlo es muy importante. Sí, o al menos poder escribirlo. La comunicación, digamos. Sí, hay que mejorar comunicación. Bueno, en la fundación hacemos todo eso, mejoramos comunicación, mejoramos también la idea de que todo está dentro de nosotros, como dijiste vos. Sí. O sea, todo el lío está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que hablar nuestras creencias, tenemos que hablar nuestros mandatos. Para eso hay que hacer un trabajo interno importante. Yo creo que la fundación es una gran herramienta y más con la gente que está motivándose a hacer. Nosotros podemos hacer una cosa bien grande. Y vos sabés que nosotros hemos hecho cosas gratuitas también que no tienen que ver con dinero. Ahora, tiene que haber una... Nada es gratis. Bueno, sabemos. Sí. Bueno, pero muchas personas hacen referencia a que esto es gratis, no tiene precio. En realidad, uno cuando hace cosas que uno cree que es gratis y te sacan la plata después. Hay que cuidarse mucho. En eso tiene que ver el cuidado. Uno cuando habla de cuidado, yo hablo de cuidado en todos los aspectos. Emocional, físico, financiero, hay que estar muy atento. Que nosotros a través de lo que hacemos en la fundación podemos sostener gratuito a las personas que vengan. Sí. ¿Me entiendes? Pero no gratis. Nosotros sabemos que no es gratis. Totalmente. Sabemos que de algún lado sale. Sí. A veces de este bolsillo. Sí. Y de esos que están ahí. Sí. Bien, pregunta. Otra de Berenice. Berenice, me encanta Berenice. ¿Qué rol cumple tu intuición en los casos? ¿Te ha pasado de contar con pruebas, pero algo te decía que faltaba información? Sí, muchas veces. Porque ¿cuál es el tema? Muchas veces uno sabe cuál es la realidad y lo demás es cuestión de prueba. Claro. Vos sabés que no lo puedes probar, pero sabés que es la verdad. Sabés que es la verdad. Pero eso se llama íntima convicción en el derecho. Y lo que nosotros tenemos que es probar los casos. Por eso es muy importante el rol que cumple la víctima en el proceso porque es importante que deje de ser víctima, porque cuando sigue siendo víctima nos pasa muchas veces que personas con las que nosotros la acompañamos en todo el proceso, asesorándola, llega el momento del juicio y va y dice otra cosa porque se ha abuenado. ¿Se abuena mucho la gente? Sí, se abuena con los agresores. Porque son procesos de mucha enfermedad emocional, vamos a decirlo de esa manera, entonces se retroalimentan. Y que es una cuestión que hablamos hace un rato, lo más importante de cuando uno tiene una enfermedad o una adicción o una relación tóxica a nivel emocional, lo más rico es
el abonarse. Claro. Entonces, ahí viene la luna de miel. Viene una luna de miel que cada vez las lunas de miel son más cortas, porque empieza el proceso de violencia nuevo y ahí las cuestiones cada vez son peores y muchas veces las mujeres terminan siendo víctimas fatales de ese tipo de situaciones en las cuales también empiezan a involucrarse los hijos, muchas no toman la decisión de salir de esos procesos porque tienen, claro, por el problema de la cuestión económica. Pues también sabemos nosotros que después los hombres, cuando los hombres han tenido ese rol de proveedor económico que les da un papel de preponderante dentro de la relación, empiezan a esconder los bienes, no pagan, se olvidan de los hijos, es una cuestión de muchísima manipulación. Y esas cuestiones, uno también en la fundación yo lo vivencié, poder visualizar esas cosas uno es importante para tomar herramientas inmediatas de eso. A mí me llega, por ejemplo, yo tengo contacto con la víctima y tengo contacto con el que me viene a contar la otra historia. Sí, con los dos. Con los dos. Entonces es como difícil la situación. Por eso es importante las pruebas y no solamente quedarme con la creencia, porque yo sí soy consciente de que esa creencia que yo tengo, esa percepción, puede ser un paradigma errado. Generalmente. Entonces hay que ver la realidad con los ojos de la realidad. Y en eso hay que trabajar mucho. Muy bien. ¿Quién está? Que han quedado, lo hemos dejado callado. Están calladitos. No están preguntando nada. Sí, están ahí. De los que no estaban antes, Mario, Sayanka, Ricardo Herrero. Ahí está Ricardo. Enrique, mi amigo Enrique. Em, Qué bueno que está en la Fundación Ricardo. Me Barroso. puso muy contento cuando me contaste que estaba. Qué bueno. Lo aprecio mucho. Me parece que puede hacer un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo. Y bueno, lo quiero ver en la cima de los Molles. En la cima de la montaña. ¿Ya? Sí, allá. En la montaña de la intención. Sí, ahí. Berenice se acuerda de la montaña de la intención. bueno, Sí. le podríamos preguntar así, Boris. De la montaña, ¿qué experiencia tenés así como... No que recuerdes más, sino que la apliques más a tu vida, sin revelar, ¿no? Yo la experiencia más fabulosa de la montaña es cuando me sentí parte del todo. Eso es maravilloso. Fantástico. Eso me pareció... Yo tuve cuando concluyó la reunión ahí, que tuvimos ese momento que vos nos decís, bueno, que nos vayamos y nos ofrecemos una piedra. Yo me sentía que era parte... no nos decís eso, pero es como que uno sale y el seminario comienza ahora, que decís vos, yo tuve una experiencia... Te identificás Sí, con la naturaleza. sí. Esa situación fue muy fuerte, muy fuerte. Después con el tiempo sí me llamó mucho la atención procesos que viví que ahora no podría, no sé si los podría volver a hacer. Quizás en el estado de conciencia que estuve en ese momento me ayudaron, pero fue muy importante la parte cerca del río, fue muy linda. Después la otra parte del silbato. El fogón. El fogón. La parte del silbato también fue muy importante. Ahí es donde lo quiero ver Enrique. Ahí es donde aparecen la las cabeza. claro, Los demonios. los demonios. Bien, dice que los demonios no te los podés sacar, pero los podés amaestrar. Sí. Los podemos como Bueno, maestrar. recién, que me acordaba mucho de cuando recién, mira, cuando te lo iba a decir, pero te lo digo ahora, cuando estábamos hablando del tema del enneagrama, que tu mamá fue una gran hacedora de eso, lo interesante del enneagrama es que uno sabe que tenés tu limitante enfrente, tu parte negativa, que va a estar siempre, que vos puedes subir de conciencia y la parte negativa como que también va creciendo y va tomando otra forma, y uno tiene que seguir trabajando, es un constante. A mí una de las partes del enneagrama que daba mi mamá, que bueno, yo lo estaba dando también, es la parte justamente esa, dedicarle mucho tiempo a la parte negativa. Uno no puede ver, no se puede transformar en un iluminado si no ve la parte oscura de uno. A mí me parece que hay que profundizarla, es decir, conocerla muy bien, porque ese es el enemigo, si está dentro tuyo.
Entonces es el que por ahí se muta, en el enneagrama se muta, en los eneatipos se mutan los 9, dentro tuyo, no es afuera el problema es adentro. Entonces se muta y genera confusión en la percepción. Y aparte que como el personaje, digamos, los eneatipos, para mí son como personas movibles dentro del proceso, dentro de mi cabeza. Entonces no es una cosa estática, es todo movible. Entonces se mueven para un lado, se mueven en lo emocional, se mueven en lo mental, a lo visceral. Y entonces juegan un papel bien importante en descubrirlo. Creo que es una herramienta muy buena para tenerla también con el clave 1. Con el clave 1, ¿no? Y por ahí, como fíjate, por eso que es interesante el proceso del perdón. Porque cuando uno va creciendo y vas tomando conciencia de cómo eras antes que vos te descubrieras en esa parte, hace que uno tenga que perdonarse de esa situación. Y también la otra cuestión es que alimenta la posibilidad de tener una disciplina como más estricta, porque era lo que también hablamos, uno no siempre está como motivado, por eso la disciplina viene a suplir esa situación. Eso que estábamos hablando, yo ahora en el clave 2 estaba hablando mucho de la disciplina, porque yo veo que las personas quieren lograr las cosas sin disciplina personal. O sea, quieren lograr las cosas sin un trabajo en la parte emocional, y consideran algunas personas que me han tocado que la parte que deja de ser vivencial del seminario. Entonces puede ser como, por ejemplo, la disciplina no es parte de lo vivencial, y yo creo que es totalmente parte de lo vivencial. No hay ningún maestro en el planeta que no haya utilizado la disciplina. O sea, por ejemplo, George Roger, maestro que yo he seguido toda la vida y sigo, o sea, es mi maestro. George Roger le preparaba todo al padre, a los 11 años. Le preparaba, le ilustraba los zapatos. El padre era mormón, le preparaba toda la túnica, le preparaba. Nosotros. Ahí volvió. Volvimos. Justo se cortó cuando estaba respondiéndole la pregunta a Mimi. Bueno, la reitero. Los femicidas generalmente, en mi experiencia, tienen una cuestión muy, muy marcada en cuanto a los patrones conductuales de violencia. Muchas veces, antes de pasar a la violencia física, tienen patrones de violencia psíquica muy, muy claros en cuanto a la manipulación. Son sorprendentes, ¿no? De claros. Puede ser, sin importar el género, puede ser que la violencia física sea una consecuencia de la violación psíquica. Sí. Para mí, una persona no... Salvo los psicópatas, la mayoría de las personas primero tienen violencia psíquica. Van pasando, es como que en la violencia de género se ve, es como una espiral. Ajá. Siempre hay como una espiral que van pasando etapas. Como incrementándose, y es muy difícil retroceder cuando uno ingresa en esos ámbitos. Es como el tema eso se ve muy claro en el consumo de pornografía infantil y en los procesos de ataque a niños. Las personas que ya ingresan en ese mundo son muy difíciles de recuperar. Por eso hay que estar muy atentos respecto del grooming y respecto del tipo de contenidos a los que los chicos pueden acceder, porque son presa fácil de ese tipo de cuestiones, que las energías son muy bajas y es muy difícil. ¿Cómo hace, Oscar, en el tema de tu parte espiritual con respecto a la vida que tenés con tanta negatividad alrededor? ¿Eso te ha puesto en algún conflicto interno? No. ¿O lo vivís como un legado? No, yo lo trato, lo digo así, trato porque sé que en alguna parte me afecta. Y lo que sé que a mí me afecta en cuanto a la pérdida de sensibilidad en la visión hacia el otro. No quiero dejar de ser una persona o un ser humano
que se puede sensibilizar frente al dolor de los demás. Pero sí he aprendido con los años de ejercicio profesional y con herramientas y la posibilidad de aprender a limpiarse y de tener... Es como que puedo observar la realidad como si fuese una película. Llega un punto en que estoy mirando como si estoy mirando una película. Yo tengo esa capacidad también. Entonces como que yo sé que está ahí, la energía está ahí y puedo poner un límite en esa situación. Y en eso soy estricto. Hasta hay veces hay personas que me llaman, como que les llama la atención o que se extrañan de que haya neutralidad. Baje la espada. Claro, sí, yo cuando bajo la espada se terminó lo otro. No hay posibilidad. O sea, que una persona que venga, que llore, que patalee, no. Yo sé lo que hago es porque estoy absolutamente convencido y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Perfecto. Pregunta. Pregunta de Berenice. ¿Hubo algún caso que te reflejó algún proceso personal y ayudar a otros te aportó claridad en tu proceso? Siempre. Eso es lo que decíamos al principio, pero eso es interesante. Cuando uno ve a los demás cómo se equivocan, o por ejemplo cuando uno ve a una persona cómo la estafan. Hablando de eso, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo te estafan? O por ejemplo, que te llaman por teléfono y te dicen, o que alguien viene y te ofrece un rédito que es como desproporcionadamente ventajoso. Por ahí hay momentos que uno tiene las ganas de decir, ay, ¿cómo no me ofrecieron este negocio antes? Y inmediatamente uno cuando ve las consecuencias de eso, yo veo las consecuencias de lo que ocurre, es como que ya me voy anticipando lo que va a pasar y pasa. Entonces, todos los procesos los trato, una de las cuestiones por las cuales mi servicio, aparte de que es rentado, ¿no? Porque me pagan por ser fiscal, pero una de las cuestiones que hago como un servicio dentro de la justicia de asesorar a las víctimas, y que cuando, por ejemplo, Meli me preguntó hace rato qué es ser fiscal y yo dije, es ser el abogado de las víctimas. Esa es como la perspectiva que yo tengo como fiscal. Yo lo hago desde ese lugar, para ayudar a las personas, para que ellas entiendan de que uno ve estos procesos como repetitivos y que uno va aprendiendo, va diciendo, mire, en esta situación es muy importante que se cuide. Lo que pasa es que yo no puedo ponerme en el lugar de los demás. Las personas tienen que cuidarse. Hablando de cuidarse, que estamos hablando que es una herramienta bien importante, está ocurriendo a través de las redes sociales, todo lo que hay en el proceso, una gran capacidad y novedad en lo que se llaman estafas y violaciones y un montón de cosas que se utilizan en las redes. Se está armando ya entre vos que estás en la parte legal, una parte legal, por ejemplo, para el metaverso, por ejemplo, para tipos de piramidales. Sí. Se está armando una cosa legal como para proteger a las personas porque hay mucha ingenuidad en el proceso. Sí. Lo que pasa es que también hay tiene que ver también con este tema de los paradigmas. Si uno no vive con el paradigma de que uno se puede hacer millonario sin tener esfuerzo, sin trabajar, es muy fácil caer en este tipo de cuestiones engañosas. O sea, si uno maneja mínimamente información, que sabes que a nivel mundial no puede haber una empresa que te pague más del 3% de intereses anuales en dólares y vienen a ofrecerte el 10% o el 7% mensual, pues te das cuenta inmediatamente que estamos en una situación de engaño, ¿no? Que te están ofreciendo como un beneficio que es como cuando uno va a comprar un vehículo, porque pasa acá, en un montón de lugares, ¿no? Te ofrecen comprarte un vehículo, un Mercedes-Benz convertible, modelo 2018, 2000, vamos a ponerlo así, no 0 kilómetros, y que vos entregás, suponete, $5.000. Está flojito de papel. No, y te dice, y el resto en cuotas fijas sin interés. Es verdad. Esto es una mentira, eso no existe. No puede existir eso. Entonces vos vas y llevas los $5.000, el auto no te lo dan nunca, te quitan los $5.000. Después vos vas a buscarlo y los tipos no los encontrás. No, era una persona que estaba. Y cuando te diste cuenta, perdiste todo lo que tenés.
Claro. Vos sabés que dijiste algo que es muy importante porque cuando apareció nos contaste de lo que había de Generación Zoe, que ha sido también muy violento la estafa, digamos. Me contaste algo que me parece muy bueno, que dijo que escuchaste vos y lo estuvimos charlando, que a mí me pareció muy bueno también. El hecho de que las personas no solamente pierden el dinero, sino que pierden también la ilusión de formar parte de un grupo donde hay contención, donde están en un equipo, donde están trabajando para ganar y donde ellos forman parte de algo superior, que también se cayó. Y claro, pero lo que pasa es que el autoengaño ahí juega un papel fundamental, porque es como si vos me invitas a tu casa y me invitas a tu pileta y nos comemos un asado y estamos sentados acá en el parque en Chacras y después yo te tengo que dar mi dinero, porque vos me vas a enseñar a mí cómo vamos a hacer esto y todos estos beneficios yo lo he conseguido haciendo esto y vos te vas a quedar con mi dinero y yo me voy a quedar con la ilusión de que vos me invitaste. Bueno, eso pasa más o menos lo mismo. El tema es que hay muchas personas que no aceptan o hay como una bajo estado de conciencia en el cual no aceptan la soledad. Entonces, para estar acompañados o tener beneficios a corto plazo que sean impactantes para su vida y rellenar su vida con cuestiones que no tienen un contenido de principio, ¿no? Una vida de principio, terminan pagando costos altísimos, ¿no? Y terminan pagando esto que al final se queda solo y sin la plata. Y sin nadie que cobrar. Claro, entonces después resulta que son víctimas de las otras personas, pero son víctimas de ellos mismos. Entonces después hay una cuestión muy fuerte en eso, porque lo que no saben los estafadores es que poner energías en movimientos de ese tipo tan bajas trae consecuencias muy fuertes. Bueno, que la van a pagar. Yo espero que hay personas que están involucradas que todavía no han sido perjudicadas por la ley, que sean, porque le han hecho, o sea, también creo que la responsabilidad también es de la persona que acepta. O sea, hay una responsabilidad compartida, porque vos decís, ¿cómo me van? Pero es un componente de mucha manipulación. Claro. Y las personas que si hay personas, por ejemplo, que están escuchando, que han sido víctimas de esta situación, no tienen que dudar de hacer la denuncia. Por ejemplo, acá en Mendoza nosotros tenemos acá en el Ministerio Público, digo nosotros porque forma parte del Ministerio Público Fiscal, hay una unidad fiscal de delitos económicos que tienen profesionales con una alta capacitación en este tipo de cuestiones que seguramente... En lo que me dice mi experiencia personal, la plata no la van a recuperar, yo se lo digo de ya, pero por lo menos que no sigan libres haciendo daño. Eso sería como el proceso. La plata no se recupera más, porque la plata ya se gastó en generar esa imagen de que vos te estás perdiendo algo para poder incautar a otras personas. Y como decías vos, los que recuperaron son los que ellos le podrían traer más daño. Los demás son víctimas seguras, porque con eso mantenían la estructura. Sí. Entonces no hay plata para recuperar. ¿Qué vas a recuperar? Esa es la triste realidad. Entonces yo lo que le pondría valor es a las personas que primero, me parece valor, entender que no hay plata para ganar. No. En 6 meses hacerte millonario. Eso no existe. No existe en ningún lado del mundo, ¿no? No existe. Pero lo que pasa es que viste que hay como una idea, yo hablo, por ejemplo, con personas y hay una idea de que se están perdiendo algo y que como te dicen que hay gente que ganó, que la desconoce. Yo conozco los que perdieron, los que ganaron son muy pocos los que conozco. Y siempre ganan los que 1, 2. Claro, pero es como el casino. Uno siempre se encuentra, las personas que van y juegan, uno siempre se encuentra con los que ganan. No se encuentra nunca con los que pierden. Pero eso es una falsa creencia, porque un casino está para que las personas pierdan plata. Una de las cuestiones que... Gana uno y pierde todo. Pero, por ejemplo, las maquinitas, es un proceso que es muy lastimoso, ¿no? Muy lastimoso. Va a estar las personas. Una máquina de esa trabaja al 70%. O sea que vos echas 100
y recuperás 30. O sea, perdés 70, seguro, porque es una computadora la que lo hace. Por ahí tiene un premio de 5.000, pero porque le echaron 35.000. Entonces da 5.000 en premio. Siempre pierde, el que juega siempre pierde. Y en esto también es una situación de eso. No existe, no hay. Lo que pasa es que eso es clave uno en uno de los primeros libros. Que el primero, Stephen Covey, que después habla de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Totalmente, no hay, libro del clave 2. No hay posibilidad de construcción de cuestiones de personalidad que tengan resultados a largo plazo que no impliquen un alto contenido de sacrificio, de disciplina y de construcción de la personalidad basado en valores. Y eso. Totalmente. Mira, vos sabés que hace muchos años, yo corría el año 1985, yo estaba con mi tío, era ministro de Economía de la provincia, y entonces sale en mi vida particular un casino que iban a poner donde está hoy un casino. Venían unos colombianos a poner un casino, mi tío estaba en la parte gubernamental, el único casino que había que era el provincial, ¿te acuerdas que estaba en Italia? Claro, y estaba allá en Potrerillos. Entonces ellos piden autorización para poner un casino. Estaba Llaver, estaba mi tío, estaba ahí con el ministro de Economía, y yo le digo, yo conocía a las personas que traían el casino. Entonces le digo, tío, ¿por qué no habilitás que pongan un casino? Y me dijo, no, porque nosotros no vamos a habilitar eso porque el juego saca mucha plata de muchos lugares y la gente se hace adicta al juego y es muy peligroso porque deja de consumir, entra en una enfermedad que hay. Y entonces, bueno, eso parece que eso era una cuestión de principio que había dentro de la gente que estaba en el Estado, que en este caso fue Llaver, mi tío y otras personas, no solamente ella. Después eso se rompió, cuando vino se rompió, y hoy se ha roto más. ¿Entendés? Entonces han permitido ya las tarjetas de crédito. Bueno, imagínate el daño que van a traer eso en las economías. Sí, en los Entonces, pueblos, en los pueblos que están abajo. No hay ninguna posibilidad de eso de que la provincia maneje sus cosas sin la nación. Es muy difícil. Es muy difícil porque el sistema, no quiero decir político, pero el sistema está alimentado por una cuestión de excesiva dependencia y de mucha discrecionalidad de manejo de fondos. Entonces es muy difícil que eso ocurra y tendríamos que ser como muy disciplinados. El tema es que toda la sociedad a nivel general está acostumbrada, medio como que ha ido acostumbrándose a tener beneficios instantáneos. Entonces nos hemos mal acostumbrado a esa situación. Entonces cuando vos entras, por ejemplo, a un seminario, como te pasa en la parte tuya, es muy difícil romperle la ilusión a las personas, porque muchas personas no quieren vivir fuera de su ilusión, que eso es lo que lleva muchas veces a pagar precios muy caros para su vida y para la vida de las personas que están en su entorno. Son los mismos procesos no solamente para las personas que son estafadas, sino para las personas que son víctimas de violencia. Vos sabés que yo tenía un caso de un jugador, voy a hablar de un caso particular que conozco muy bien, y el señor, el padre le había puesto la casa al nombre de él. Y el padre vivía en la casa y no era de él la casa porque el señor la perdió en el casino. Perdió la casa del padre, la casa de él, el matrimonio. Entonces, viste, yo he visto muchas cosas de ese tipo y aparte que no lo pueden controlar porque es peor que la cocaína y que las adicciones. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. O sea, puede incluso haber personas que han estado involucradas en ese tipo de procesos y que han salido. Y que si no están, es muy importante que busquen ayuda para salir rápidamente, porque lo que hay que romper es la ilusión, que es un paradigma que le hace creer a uno que va a ir mañana y se va a recuperar. O va a ir ahora y se va a recuperar. Eso no es una cuestión de... Yo creo que si gana sería aburridísimo. Entonces, claro, bueno, es parte de esa, parte del vampiro
o sea, como que chupa energía, tiene que ver con esa situación, con la conexión con la parte negativa de la persona. Entonces, la persona extraña perder. Claro, no, si ganaran todo sería aburridísimo. Si no está, Claro, si no está perdiendo, no está la adrenalina. Claro, la adrenalina, el gran dador de energía está en ese lugar. Y por pensar que bueno, hay personas que meditan para bajar los niveles de adrenalina y hay otros que corren. Corren 24, 42 Claro. todas las mañanas. ¿Quedó alguna pregunta que de Berenice seguro? No, no hay más preguntas. Hay un comentario de la arquitecta Ah, mira qué bien. Agustina Lucas. Pero es para Raúl. Raúl, sos lo más. Gracias por compartir. Ah, mira qué bien. Bueno, muchas gracias. Así Bueno, que eso es muy linda. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Yo ¿qué le siempre- podemos decir así para cerrar esto? Ahora hemos hablado de tantos temas, ¿cómo podemos cerrar esto con un poco de valor? Me interesa mucho lo de... Me gusta saber qué le podemos decir. A ver qué te parece. Yo trabajo con muchas mujeres. Mi vida está llena de mujeres en el trabajo. Yo considero que las mujeres son... Hay parte tuya que el 50% es femenino. Totalmente. Soy Raúl porque soy una expresión de la masculinidad solamente, pero podríamos... Tengo una parte femenina bien fuerte, en la cual me conozco. Entonces yo conozco, por ejemplo, acá a Melissa, a Lili, a Tati, a Jorgelina, que le mando un beso enorme, a mi mamá. A mi mamá, que estuvo después hay otras mujeres que en este momento me acordé de mi mamá, y no son de ella. Son No, totalmente fuera. totalmente. No son víctimas de nada. No. Entonces me encantó esa parte para dejar valor que tenemos que salir puede haber violencia de género, entiendo eso. Pero si no salimos, entiendo que eso tiene que ser tremendamente castigado. Pero si no salís del proceso de víctima, todo lo que pasa alrededor tuyo es una consecuencia para alimentar esa victimización. Y a mí me gustaría, como dijiste vos, ponerle valor y decirle a todas las mujeres que nos están escuchando que no son víctimas, que pueden tener un hecho, pero yo puedo ser responsable de eso y salirme de ese proceso. Exactamente, ese es el camino. Una de tus mujeres te saluda. Hola, papi. dice. Mercedita. Sí, Yo, una de mis mujeres más fuertes también es mi hija. Gran. Fuerte. Ojalá en algún momento me vea y mandarle un beso y que sepa que es muy fuerte, que no es víctima de nada. Tati también, y bueno. No, sí, la Bueno, mujer. que decíamos para aclarar el tema para los que no saben, lo del 50 y 50. Mirá, la Lili. No, Si no tuviera el 50% de la masculinidad casi a flor de piel, que las cosas que soporta en la mesa de entrada de la fundación, Olvídate. tienen que ser, así, estar siempre alineados. Bueno, Pero sí, Leo, un gusto. No, un placer. Vamos Siempre estoy para vamos a comer aportar. algo ahora y vamos a ir a compartir, por supuesto. Y sé que el amor que tenés en la fundación y lo que hemos vivido juntos, así que Ha sido un camino Muy bueno. muy bueno y hay que seguirlo un caminando. día les voy a contarles una anécdota con Oscar. Un día estábamos en un seminario y de repente tuvimos un inconveniente del seminario con uno de los participantes del seminario y tuvimos que salir a buscarlo a Potrerillo. Todo porque se nos había quedado en Potrerillo. Mi amigo Brunel, Se nos había quedado en Potrerillo, tuvimos que salirlo a buscar, ¿te acuerdas? no podíamos empezar el seminario. Bueno, voy a invitar a la persona que nos ha venido a visitar, que es una de las mujeres más hermosas que tenemos en la fundación y que es todo poder. Acá está. Le mandamos un beso a todos. Estamos la Vicky, que acá estamos, lo hemos invitado, ¿viste? Saludarla a todos y decirle chao. Bueno, que tengan una... pero es que le voy a dar un poco de información. Están pidiendo que cuentes un poco de la fundación y piden la anécdota de los árboles rojos. Ah, los árboles Rojo, rojos. Pero eso también, dentro de lo viejo, uno se puede ver que las cosas las puede ver de distintas formas. Claro, eso es una enseñanza. Resulta que íbamos caminando, yendo a la montaña con Oscar, íbamos en una camioneta porque estábamos armando todo el seminario de la supervivencia. En una tráfico. En una tráfico que nos habían prestado. Sí. Y yo voy con Oscar al lado de Oscar y vamos ya llegando al Sosneado, que tiene todos los árboles verdes así,
y me dice Oscar, todos estos árboles que estoy viendo ahora se ven con un color rojo. Y yo hago como rojo. Y me mostraba, buscaba cosas rojas como esto, porque yo tantos años nunca me había dicho nada. Digo, me está cargando. Y entonces... Te conté la anécdota que se me había perdido el perro en el pasto. Así que esa fue una de las anécdotas y nos íbamos hablando porque descubrimos que cada uno vive su realidad, porque vos ves todo de colores. ¿Y quién dice que no tiene razón? Claro, yo veo, esa es mi realidad. Y aprendés a ver los colores o sea, yo le digo verde y quizás el rojo. No todos, ¿no? Hay algunos colores que los veo igual que los demás. Pero es interesante eso para darse cuenta que hay otras personas que pueden ver porque tienen un problema de visión, pero también es válido para los que pueden ver la realidad de otra forma. Totalmente. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de la fundación. Estamos haciendo un seminario gratuito online, que lo vamos a dar con Melissa y te va a estar apoyándonos Mario desde acá. Y es gratuito, lo hacemos para dar a conocer la fundación, las herramientas de la fundación, y se llama El Poder está dentro de ti. Va a ser el día sábado 23 de 11 horas a 13 horas. Pueden invitar a cualquier persona. La idea es que puedan participar muchas personas, y si no han tomado seminario, y si las personas que han tomado seminario quieren invitar a personas que no han tomado seminario, y las personas que han tomado seminario pueden tomar también este seminario. Es un buen momento para conectarnos con nosotros y bueno, y siempre se limpian cosas, hay una purificación dentro de cada seminario de mucho pasado para volver a estar en el momento presente al 100%, así que los invito a eso. El miércoles que viene vamos a estar en Mentes Conscientes, vamos a estar con la escribana Valeria Costarelis. La idea que tenemos es de aportar valor desde la parte de la escribanía y de los conflictos que se generan en los distintos estados de negociación. Entonces ella nos va a dar un montón de herramientas como para evitar conflictos que ha tenido que vivir ella dentro de las negociaciones, a veces de propiedad o a veces de cuestiones de familia. Entonces vamos a hacer una charla de bastante valor como la que hemos tenido acá con Oscar. Y bueno, siguen las meditaciones y ya tenemos abierto el seminario Claves Inicial del 6, 7 y 8 de mayo, así que presencial. Así que estamos con todas esas actividades. Y tenemos la caminata también, a Isidris. Vamos a ir a la Isidris, que es, ¿no te acordás el día? ¿Cuándo? El sábado 14. El sábado 14 de mayo, a Isidris. Así que los esperamos, se van anotando en las redes sociales. Esto también va a estar en las redes. Vamos a poner me vas a dar una dirección que me dijiste para que las personas denuncien. Sí. Una dirección de... Pueden ingresar directamente en Google y poner denuncia online Mendoza, perfecto. Y ahí los va a llevar al link del Ministerio Público Fiscal, y existen varios links, depende de la situación, pero cualquiera que ingrese pueden hacer la denuncia online, principalmente relacionado con este tema, ¿no? El tema, violencia de género, el tema de la cuestión económica también. Estamos trabajando muy fuerte en eso para tratar de ayudar a las personas. Perfecto. Bueno, gracias, Negrito. No, gracias a vos, Raúl. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Vicky. Nos vemos. Que tengan una muy buena noche. Felices Pascuas.